Bueno, amigos, como habíamos anunciado, aprovechamos esta fecha de hoy, que no es el Día de la Constitución, pero que se celebra hoy, ¿verdad? Para conversar con Juan Daniel Balcácer, que es el director de Efemérides Patrias, y que en fechas como esta le da mucho trabajo aceptar una invitación, un día de la Constitución, por ejemplo, porque él tiene que estar en los actos oficiales. Pero como usted se está celebrando antes de, hoy no hay actos, entonces tenemos aquí a Juan Daniel con nosotros. Gracias. Bienvenido. Bienvenida. Gracias por la invitación. Bueno, vamos a hablar de la Constitución. Y más adelante un par de cositas más que tienen relación. Y otros asuntos también muy actuales. Sí, muy actuales. Pero la Constitución es la norma. La norma es la antítesis del caudillo, del dictador. Son agua y aceite, ¿verdad? Entonces, un país con una historia llena de caudillos, realmente la Constitución ha gobernado poco en todo el tiempo de nuestra independencia, ¿verdad? Entonces, ¿cuáles tú dirías que son, primero, las mejores constituciones que hemos tenido? Pero, ¿cómo ha sido la Constitución víctima de los dictadores y caudillos desde su mismo nacimiento? Sí, claro. En esta ocasión en que se va a conmemorar el 175 aniversario de la primera Constitución Dominicana, que también se refiere a ella los constitucionalistas como la Constitución de San Cristóbal, bueno, estamos precisamente evaluando y valorando esos textos constitucionales que a lo largo de la evolución constitucional han sido modélicos. La misma Constitución del 44 fue una constitución confeccionada a la luz de influencias como la Constitución norteamericana de 1777, como las ideas constitucionales de la Revolución Francesa, la Constitución de Cádiz de 1812, que sirvió de modelo a los constituyentes para impregnarle, darle el carácter de división territorial a las provincias y a los ayuntamientos. Eso provino de influencia de la Constitución de Cádiz. De la Constitución americana se tomó el modelo republicano de gobierno y realmente la primera... Que nada tiene que ver con el partido que se llama así. No. Contrario a la monarquía. Sí. Un Estado o es republicano o podría ser monárquico. Entonces, el constituyente de San Cristóbal realmente elaboró una constitución liberal, democrática, que establecía un gobierno representativo, electivo, civil. Pero ese constituyente, muy poca gente repara en la circunstancia de que la primera Constitución Dominicana nació en un periodo de guerra. Sí. Nosotros estábamos en guerra con Haití, sí, y hacía apenas 2 meses que el gobierno, la Junta Central Gubernativa, había decretado guerra a muerte contra Haití. Es decir, que hubo que hacer una constitución de paz, pero en medio de la guerra. Y como se presentó una constitución tan liberal, de 209 artículos, el presidente Santana, cuando fue llevado para jurar esa constitución, la encontró muy liberal y la rechazó, argumentando que en las circunstancias históricas en que se vivía, él no podía gobernar con esa constitución, y entonces ahí fue que se produjo todo ese revuelo. Pero todo eso y se le agregó el 210. Exacto, eso se concentró en un artículo. En un artículo, que el artículo 210 decía textualmente que mientras dure la guerra actual, el presidente de la República puede tomar las decisiones que entendiese necesarias sin responsabilidad. Pero entonces parecería que
que la Constitución Dominicana desde su nacimiento ha sido considerada como un pedazo de papel por muchos gobiernos o gobernantes. Si desde su origen se crea, tiene un texto, digamos que adecuado, claro, pero el mismo gobierno la rechaza, entonces estamos diciendo que desde su origen ha sido irrespetada. Bueno, el presidente Santana entendía que en guerra él no podía gobernar atento a lo que podía disponer el Poder Judicial o el Poder Legislativo. Y por eso exige que se le confieran poderes omnímodos. Era un dictador de hecho. Entonces, ¿qué pasa? La misma Constitución tenía como texto liberal, por ejemplo, prohibió la reelección. Ay, papá. Pero ahí mismo, en esa misma carta sustantiva, le confirió al Ejecutivo 2 periodos consecutivos. Es decir, prohibía la reelección, pero usted va a gobernar 8 años, porque se establecía un periodo de 4 años. Entonces, a la luz del artículo 210, que algunos tratadistas sostienen que ese fue el puñal que se le clavó a la República naciente, Santana gobernó y se pudo manejar durante 10 años porque la Constitución de San Cristóbal se mantuvo en vigor 10 años sin haber sido reformada. Pero le autorizaba 8. Pero él no gobernó los 8. Al término de los 4 años dimitió por razones de presiones políticas y le sustituyó Manuel Jiménez y después Buenaventura Báez. Pero él volvió en 1854. Sí. Y en 1854 entonces se hicieron 2 reformas constitucionales. Una en febrero. Y majareteó la anexión. Más adelante. Que era su propósito en 1861. Bueno, desde 1844 el sector conservador estuvo negociando con el cónsul francés. La República nace bajo la influencia del consulado francés. Y el consulado y Francia aspiraba no solamente a tener control de la bahía de Samaná, sino que quería recuperar la parte francesa. Entonces, para eso, ellos querían establecerse en la parte española y desde aquí recuperar la parte que ya era Haití desde 1804. Y Santana negoció con ellos. Santana negoció con ellos. Con el cónsul Saint-Denis. Saint-Denis, claro. ¿Cuántas modificaciones constitucionales llevamos en la República Dominicana a la fecha? Al día de hoy son cerca de 39 o 40. En el siglo XIX se hacían reformas según el antojo del caudillo de turno. Cuando Báez era presidente, él tenía su constitución. Cuando Santana volvía, cuando fue reformada la constitución en el 54, en la reforma de diciembre, pues el 210 se eliminó, pero apareció camuflado en el inciso 22 del artículo 35. Entonces, se mantuvo el que el presidente gobernaba por 2 periodos. Entonces, si era Santana, Santana prefería esa constitución. Si era Báez, prefería la de febrero. Es decir, ellos tenían su texto fundamental preferido. Y cuando llega la anexión, bueno, después de la anexión, que es un lapso donde desaparece el Estado, después de la restauración, entonces vuelve Báez al poder y restaura la Constitución de febrero del 54. Y con esa es que él se mantiene después 6 años gobernando. Exactamente. Hemos saltado, naturalmente, en esta una Constitución que fue vital y que en el siglo XIX es considerada la Constitución más liberal que tuvimos los dominicanos, que fue la Constitución de Moca, que es de 1858. Esa fue una constitución bastante liberal, fue producto de una revolución que surge precisamente... Esa es una de las mejores constituciones que hemos tenido. La del siglo XIX. En el siglo XIX. La mejor del siglo XIX. En el siglo XX tenemos otros textos, pero en el siglo XIX la Constitución de Moca fue como un renacer
de las ideas liberales trinitarias a la luz del movimiento que surgió en Santiago con la revolución del 7 de julio de 1857 contra las emisiones de dinero desaforadas que hizo Buenaventura Báez. Y ahí surgió una constitución muy liberal, pero duró en vigor como 4 meses. O sea, sí, Juan Daniel, si la constitución de Moca, la efímera constitución de Moca, fue la mejor constitución del siglo XIX, pudiéramos decir entonces que la mejor del siglo XX es la de Juan Bosch. Sí, claro. Es que en el siglo XX, antes de la dictadura de Trujillo, hubo una constitución que fue, desde el punto de vista jurídico, quizás, digamos que un antecedente muy serio por enrumbar la constitución, que es la de 1908, cuando Moncáceres. Pero esa constitución varió el periodo presidencial a 6 años. Prohibió la vicepresidencia de la República, que siempre fue foco de discrepancias y de luchas. Y que siempre fue amenaza para el presidente. Sí, claro. Y entonces, creo que suprimió la pena de muerte, pero fue una constitución que fue reputada como un serio intento por digamos, institucionalizar, porque la Constitución en el siglo XIX, en 50 años, había sido modificada como 17 veces, y muchas de esas no siempre fue para la reelección. Ha habido 3 modalidades de reelección: una que prohíbe la reelección inmediata, otra que prohíbe 2 periodos y no más, y otra, la reelección indefinida, que esa era la preferida de Balaguer. Sí. Bueno, pero de todos modos, la Constitución fue reformada en el siglo XIX también para variar el periodo presidencial. No siempre fue de 4 años. En 1880 se reformó la Constitución y se establecieron periodos de bienios, 2 años nada más, y hubo 3 gobiernos: Lilis, 1880-82, Meriño, 80-82, Lilis, 82-84, y Villini, 82-86, que no terminó. 84-86. No terminó, entonces ahí vino la dictadura de Lilis. Después se reformó la Constitución en el 8 para que el periodo durara 6 años. Y se volvió al periodo de 4 años en 1924. En el 42, bajo la dictadura de Trujillo, se modificó y se extendió a 5 años. Desde el 42 hasta el 60, la Constitución establecía, pero eso no tenía ningún valor porque se sabía que Trujillo. Claro. De manera que se ha reformado muchas veces. Y lo que ha confundido a muchos expertos constitucionalistas es que en lugar de reformar la Constitución y sencillamente añadirle lo que se está reformando, como las enmiendas que se hacen en los Estados Unidos, aquí siempre se ha reformado y se vota la Constitución completa. Entonces la gente dice, aquí hay 39 constituciones, ¿no? Es una sola que ha sido reformada 39 veces. Pero tomando en cuenta ese ejemplo y la descripción que usted nos ha hecho, parecería que la razón fundamental de la modificación de la Constitución en la República Dominicana ha sido modificar los periodos presidenciales. O sea, que lo que hemos visto en los últimos años viene también de atrás. ¿Cuál es el objetivo fundamental de la existencia de una Constitución y por qué en República Dominicana el tema de los periodos presidenciales ha pesado tanto con relación a otros países quizás que podamos tener de modelo? Bueno, lo primero es que la Constitución de San Cristóbal, el constituyente estaba cumpliendo con un mandato de un documento fundamental que casi en las escuelas no se menciona, que es la manifestación del 16 de enero de 1844. Exacto. Que es el documento a través del cual los dominicanos establecieron las causas por las que se separaban de Haití y se constituían en una república independiente.
Es tan importante que en la colección de leyes y decretos, ese es el primer documento de la colección de leyes, la manifestación del 16 de enero. Ahí están los principios. Manifiesto, ¿no era que decía? Manifestación del 16 de enero sobre las causas de la separación de Haití, etc. Y ellos... creo que en ese manifiesto se ponía por primera vez la abolición de la esclavitud. Claro, y la Constitución lo asumió. La esclavitud queda suprimida para siempre de los textos constitucionales nuestros. Pero, ¿qué hizo la Constitución de San Cristóbal? Ordenó el Estado, le dio categoría al gentilicio dominicano, reconoció la condición de ciudadanos, estableció los límites territoriales que no los teníamos. Es decir, la Constitución comienza a organizar el Estado y sus instituciones. Fijó en función de los límites del Tratado de Aranjuez entre España y Francia la división territorial. Y esa división territorial se mantuvo así hasta 1929, cuando tuvimos que reformar la Constitución y el Tratado Dominico Fronterizo de ese año. Tuvimos entonces que reconocer los territorios que ellos habían ocupado y nosotros perder esos territorios. Y entonces hubo que hasta cambiar la cartografía nacional para poder adecuar los nuevos territorios o lo que habíamos perdido ya al país vecino. Es decir, que la Constitución también estableció los derechos del ciudadano, las libertades públicas, en función de esas influencias de la Revolución Francesa, de la Revolución Norteamericana y de la Constitución de Cádiz. Cuando se reformó lo que quería Santana reformar, los constituyentes reunidos en San Cristóbal fueron rodeados por la guardia, por la fuerza de Santana. No, así fue como trabajaron los constituyentes. Y hubo tiros, rodeados por la guardia. Sí, hasta tiros hubo. Y entonces dicen que Bobadilla, alguien llevó el artículo 210 y se le agregó y entonces él juró. Porque además Santana en ese sentido fue siempre sincero. Él entendía que el poder tenía que ser militar y no civil. Pero en la Constitución Dominicana dice muy claro que el gobierno es esencialmente civil, republicano, democrático, alternativo. Es decir, todo eso está desde la misma esencia del nacimiento de la nación dominicana. La Constitución de hoy, valores, bueno, ¿y cuál es su evaluación de la Constitución que tenemos al día de hoy? La del 15, decimos, sí, que es la del 10. La del 15. Del 10 con su modificación en el 15. Es la del 10. Es la del 10. La del 10. Con una modificación de... Bueno, aquella constitución de 1844 fue una constitución para 5 pequeños pueblos que eran provincias y 29 comunes que luego fueron municipios. Y 125,000 personas y un país eminentemente rural. Esa era la Constitución del 44. Hoy estamos hablando de una sociedad muy diferente, de casi 11 millones de habitantes, urbana mayormente, no es rural como lo era entonces, muy moderna, enclavada en la modernización, en la globalización, y nosotros tenemos una Constitución que en su esencia está en sintonía con los mismos principios que nutrieron la Constitución de San Cristóbal. Salvo que le da al presidente de la República la facultad de controlar el nombramiento de los jueces, de controlar el Ministerio Público, el Consejo Nacional de la Magistratura. Ya esos son otras historias que deben formar parte de futuros. No, esa es una característica fundamental de esa Constitución del 2010. Sí, pero para que el presidente controle todo. Sí. Pero yo sé que nos vamos a la pausa, pero no quiero que dejemos de evaluar ese contenido y el nivel de
apropiación por parte del ciudadano del contenido de esa Constitución. ¿Debería ser una norma que la gente conozca realmente el contenido de la Constitución? ¿Qué pasa con otros países? ¿Qué pasa con República Dominicana? Que nosotros vivimos transformando la Constitución como si no fuera nada. Breve, que casi tenemos que subir. Aquí yo pienso que se ha tratado incluso de que el sistema educativo formal incluya la enseñanza de la Constitución. Yo no sé si eso se ha logrado, porque no es tan fácil adecuar eso a los programas, a los pensum que desarrollan los técnicos en educación. Pero si no se hace desde la formación del individuo en la escuela básica y en la superior, nosotros no vamos a tener ciudadanos empoderados de lo que es una Constitución. Vamos a hacer una pausa. Y cuando regresemos, no se vayan, cuando regresemos vamos a ver qué es lo que dice la Constitución sobre la bandera y el escudo. Muy bien. Y también vamos a ver cómo es que seguimos teniendo a Santana presente en el Panteón Nacional cuando hizo todo lo que hizo. Contra la Constitución, contra la patria y contra los intereses de la sociedad dominicana. Regresamos en un momentito. Nuestra primera Constitución, cuyo aniversario se conmemora pasado mañana, fue condicionada, ya lo explicó Juan Daniel Balcácer, con los constituyentes rodeados por la Guardia de Santana para que cambiaran el artículo que prohibía la reelección. ¿Verdad? El mérito que se le reconoce a Santana fundamentalmente es militar, haber ganado la batalla de Asua. Sin embargo, después de la batalla, las tropas haitianas ocuparon Asua. Sí. Y eso confunde a mucha gente y dice, pero ¿qué victoria fue esta? Si quien se quedó con la ciudad fueron los haitianos, por 3 meses más. Santana la abandonó realmente después de haberla conquistado. ¿Cómo se explica esto? Los expertos militares, los historiadores militares dominicanos que hemos tenido, algunos de los cuales han sido fervorosos admiradores de Santana, sí. Siempre han explicado que que esa retirada se debió a una estrategia militar de Santana, sí, que había reconocido que no tenía condiciones para enfrentar al invasor. Bueno, y eso el héroe dijo, yo no puedo con esta gente. Sí, se ha sostenido eso, pero hay otra versión ya de carácter político, que es la siguiente. Santana se encontraba muy temeroso de que los haitianos llegaran a la capital y sobre todo se sabía que venían también por el Cibao y no se anticipaba, no se esperaba que los cibaeños contuvieran y se impusieran a los haitianos. Que los contuvieron. Sí, sí, claro. Sí. Entonces, estaba en negociaciones a través de Bobadilla con el cónsul francés Saint-Denis para un protectorado. Y la retirada de Santana, y eso me mencionaste ahorita en conversación al doctor, querido historiador Hugo Tolentino Dip, que tiene un estudio formidable sobre Santana y otro sobre Luperón, sostenía que la estrategia consistió en hacer sentir a la Junta Central Gubernativa que era inminente que los haitianos que no éramos capaces de sostener a Asua. Exacto, y entonces así se forzaba para que se diera su plan del protectorado. Del protectorado. A fin de cuentas lo mismo que la anexión que hizo después. Bueno, eso era lo que sostenía Duarte. Se oponía a protectorado y se oponía a la cesión de algo, de un ápice del territorio. Exacto. Porque tarde o temprano terminaría incorporando el país en condición de una colonia. De manera que hay esa perspectiva, ese análisis de que fue
en atención a crear una presión sobre la Junta para ceder ante el cónsul francés, que ya habían suscrito el 1 de marzo un documento, el 8 de marzo, perdón, para la bahía de Samaná. Vamos con lo de la bandera. Bueno, no, pero además está el tema de dónde están los restos de Santana en el día de hoy. Claro. Claro, Gracias. porque Santana no solamente es el responsable de la anexión, sino también que es el responsable del fusilamiento de varios de nuestros patriotas. Sí. Lo de María Trinidad Sánchez en la ¿Tú sabes qué día, verdad? El 27 de febrero de 1845, Santana celebró el primer año de la Constitución, fusilando a María Trinidad Sánchez y a su sobrino Andrés, hermano de Francisco de Rosario Sánchez, porque a él le gustaba matar familia. Así fusiló al general Duvergé y a su hijo. Eso fue en el 55. A los hermanos Puello. A los hermanos Puello fueron fusilados el 23 de diciembre y un periodista de la época escribió que Santana tenía un estilo muy peculiar de celebrar fechas. El 27 de febrero y el 23, que el 24 era diciembre. Sí, imagínate, entonces Santana está hoy en día en el Panteón Nacional por decisión de Balaguer. Sí. Correcto, por decisión de Balaguer. Junto a sus Acabamos de ver la decisión que adoptó España de sacar a Franco del mausoleo. Sí. República Dominicana mantiene a Santana junto a sus víctimas. ¿Es esto correcto? ¿Deberíamos plantearnos sacarlo de ahí? ¿Cuál? Ha habido un clamor de algunos sectores solicitando la exhumación de los restos. Eso plantea un problema que es una decisión de Estado. Es decir, el presidente Balaguer, en atención por razones políticas, decidió llevar los restos de Santana al Panteón de la Patria. Cuando llevó los restos, que yo como parte de la Academia Dominicana de Historia estuve ahí, justificó que ingresaba al Panteón porque había sido grande frente a Haití. Naturalmente, el discurso que él pronunció para llevar los restos de Santana, prácticamente, para decirlo en un lenguaje popular, él trapeó el piso con Santana. Sí. Y don Rafael... Y después se lo puso al lado a Duarte. Don Rafael Herrera, que estaba ahí al lado mío, me dijo, pero él acaba de derogar el decreto. Con el discurso. Con lo que acaba de decir. Sí, pero lo llevó. Y hasta incluso se comentó en esos días que tenía que ver un trasfondo político con el caso haitiano y el doctor José Francisco Peña. Muchas cosas se hablaron. Sí, eso lo hizo para eso mismo. Ahora bien, están ahí los restos. Para que sean exhumados se precisa o de una ley o de un decreto presidencial. Pues lo decidió un presidente, lo puede quitar otro presidente. Pero eso ya es materia, es asunto de Estado, solo eso. Solo eso. Y naturalmente genera debate porque el caudillo, el que fue un gran caudillo, tiene sus admiradores y realmente a la hora de debatir en la Academia Dominicana de la Historia se ha debatido y se ha dado una opinión favorable mayoritariamente a que sean exhumados. Sí. Otros entienden que a los muertos hay que dejarlos descansar tranquilos. Y lo que se hizo en España, aunque no guarda relación... Yo creo que a quien hay que dejar tranquilos es a Duarte y a todos los trinitarios. Claro, no guarda relación porque este es un caso ya de una guerra fratricida y de un dictador falangista, nazista, pero de todos modos eso sería cuestión de una decisión o del Congreso, que ha habido iniciativas de parte del Congreso, hay varias iniciativas, pero han perimido. Bueno, y el escudo y la bandera, ¿qué es legal, qué es ilegal? Por ejemplo, la bandera que hay en mi casa, que se pone siempre, tiene su escudo, es completa. Claro. Como yo creo que como debe ser. Claro. Pero ¿cómo es que...? Pero hemos visto en otros
elementos, la bandera sin el escudo. Ajá. Entonces, ¿qué es legal, qué es ilegal a la luz del debate que ha surgido en estos días? La ley 21019, que fue promulgada por el presidente de la República el día 12 de julio, establece el uso correcto de los símbolos patrios. ¿De qué año? De ahora, del año. 2010, Ajá. sí. Y entonces da un plazo de 6 meses para que todas aquellas instituciones que estén haciendo un uso indebido de los símbolos patrios corrijan esa situación. Porque ciertamente hay algunos papeles timbrados y cosas que no tienen el escudo correcto por una sencilla razón. Aquí se manda a imprimir algo y el diseñador o el impresor sube a Google y baja un escudo el que encuentre. Y no necesariamente es el escudo correcto. El oficial actual. El oficial. Porque entonces, ha cambiado el escudo. Sí, el escudo fue, a diferencia de la bandera, que nunca ha sido modificada desde el 44, el escudo sufrió como 17 modificaciones todo el siglo XIX. Somos creativos nosotros. Sí, y también Santana llegaba, este es mi escudo, y va, este es el que yo quiero. Hasta que en 1913, en el gobierno interino del Monseñor Noel, se dictó un decreto, un diseño de Casimiro Nemesio de Moya, y se adoptó oficialmente ese diseño que es el actual, con ligeras modificaciones. Bien. La bandera ¿Cómo es debe el llevar... asunto de que hay banderas que no tienen el escudo? No. O en cosas impresas bueno, no se lo ponen. Ajá. Hasta ahora no había sido prohibido el que se usaran diseños gráficos de la bandera en publicidad con figuras alusivas a la bandera sin el escudo, porque la ley prohíbe taxativamente, claro, que se use escudo en publicidad comercial con fines de lucro. Está claro. Es decir, que los supermercados y otras empresas que ponen la bandera en su publicidad, sin el escudo... no es un descuido, sino que la ley le prohíbe ponerlo. Poner el escudo. No deben usar el escudo, pero yo veo bien que apelen al sentimiento nacional de uno con los colores nacionales. Eso no tiene nada de malo. Al contrario, son empresas que aportan. Pero el escudo se usa, es de uso oficial. El escudo no es para estar usándolo en cualquier cosa. Vamos a ponerlo más claro. O sea, yo creo que sería válido hacer la explicación completa. ¿Cuándo la bandera debe ser utilizada con el escudo y cuándo no se puede, cuándo se permite utilizar variaciones de la bandera sin el escudo? Mira, la bandera siempre debe llevar el escudo, la bandera nacional. Pero si usted hace un diseño publicitario para una campaña institucional o corporativa de algo, no tiene que usar el escudo. O en un logo, no es obligatorio, no es obligatorio usar el escudo, porque eso es facultad oficial, eso es estrictamente oficial, como lo veo. Pero la ley actual no lo prohíbe que se use el escudo. Prohíbe. Pues claro. En publicidad. Prohíbe. En publicidad. Es decir, Comercial y con fines de lucro. Muy claro, lo dice así mismo. Ahora, hay países donde, por ejemplo, en Estados Unidos, Sí. que es más claro. En Estados Unidos la gente usa la bandera como quiere. Y incluso lo defienden como un derecho, hacerse una pañoleta con la bandera, usar una camiseta con la bandera, incluso es un y motivo la barra de... la pueden poner en un sitio que no es, y la estrella en otro. Sí. E incluso es un símbolo de apropiación y de derecho del ciudadano. Aquí parecería que hay conflicto con eso, aunque ya en los centros de venta de souvenirs, tú ves unos pañuelos. Todo. Aquí hacen calipso con el escudo. Entonces, Lo la he creatividad. visto, sí. Entonces, en ese sentido, ¿qué se puede y qué no se puede? ¿Hay alguna prohibición? Debería ser, lo que pasa es, fíjense que la ley que reguló el uso de la bandera hasta el otro día era de 1943. De la dictadura. Había camiseta, impresiones de eso. Y no había nada de eso, y la multa eran de 5,75. Sí. Entonces, hay una nueva ley de ahora que ha sido
que precisa de de una normativa, como toda ley, hay que hacer una normativa. Reglamento. Un reglamento. Y entonces, ojalá que lleguemos a ese momento en que todo el ciudadano se empodere y conozca su símbolo y lo use, y usen sus colores en un pañuelo. Ahora, no pueden, por virtud de la ley, usarlo con todos los elementos. Una bandera en un pañuelo con el escudo todavía no está permitido. Si es una pañoleta, lo ideal es entonces que no tenga el escudo. No, que no tenga el Porque escudo. el escudo es para temas oficiales. Claro. Por tanto, no estarían violando la ley aquellos que que utilicen los símbolos patrios, los colores, claro. para hacer una cinta, esos diseños publicitarios. Por ejemplo, una camiseta. Parece una bandera. Pero la bandera que pone en su casa sí tiene que tener el escudo. Todo, claro. La bandera Creo oficial. que está dilucidado el tema. Escudo. En planteles, en públicos y privados, en instituciones, la bandera es con escudo. Y otra cosa, eso es específica la ley, cada institución y cada director de ministerios, de todas las instituciones públicas o privadas, y cada persona es responsable del estado en que exhiba su bandera en su casa. No es de que vamos a llamar a efeméride, cada cual, y entonces el Ministerio Público ya hay sanciones y puede poner en acción la justicia. ¿Cuál es la sanción? Bueno, hay sanciones de multas de qué sé yo cuántos salarios mínimos. ¿Pero por hacer qué? Bueno, porque entonces hay irreverencias a la bandera. Se considera irreverencia a la bandera, usar sus colores que no son los indicados por la Constitución. No es cualquier azul ni cualquier rojo. No. Aunque ahí el legislador no puede ondear bandera descolorida o raída. Exacto. O sea, hay cosas. Y entonces el legislador ahí no fue claro con el azul ultramar y rojo vermellón, porque ¿qué es eso? Entonces hay que buscar la carta de colores, porque ya modernamente es todo un color. Y los colores son una fórmula. ¿Cuáles son? Azul ultramar y rojo vermellón. Eso es. Eso lo conserva del año 43. Del 43. ¿Y se siguen llamando igual? Sí. Bueno, pues ya lo sabemos. La bandera siempre debe tener el escudo. Bandera formal. Ahora, un diseño puede tenerlo y puede no tenerlo. Sí. Porque también hay cosas que son muy chiquiticas y poner el escudo adentro, un pin. Llevarlo a escala es muy complicado. Yo no sé cómo van a lograr. El escudo se las trae, bien detallado. Hacer formas de la bandera, el diseño publicitario. Tiene tantos elementos gráficos que hacerlo chiquito. Se pierden. Qué interesante conversación. Sí, señor. Gracias. Qué bueno para este día, que no es el día de la Constitución, eso pasado mañana, pero como estamos celebrando. Por la ley, el asueto es hoy, el día festivo es hoy, entonces aprovechamos para que Juan Daniel pudiera venir. Gracias a ustedes. Gracias, muchísimas gracias. Y gracias a ustedes. No se vayan, que tenemos mucho más.